La Academia Universitaria Intersystem flotaba en una órbita estable alrededor de Sentinel Prime, un mundo paradisíaco cuidadosamente diseñado donde la gravedad era de unos cómodos 0,7 G. La atmósfera se filtraba a través de 17 sistemas de purificación diferentes, y el depredador más peligroso de todo el planeta era un herbívoro que vivía en los árboles y que, de vez en cuando, asustaba a la gente tirando fruta. Era, según todos los criterios medibles, el lugar perfecto para educar a los hijos e hijas de la élite de la galaxia. Los arquitectos lo habían diseñado así a propósito. Al fin y al cabo, cuando entre el alumnado hay especies que pueden morir por un exceso de polen, cambios bruscos de temperatura de más de 5 degrees o, Dios no lo quiera, una lluvia ligeramente ácida. No se podían correr riesgos con el inmueble. La academia aceptaba estudiantes de 473 especies diferentes de toda la galaxia conocida. Cada uno de ellos era cuidadosamente seleccionado y se evaluaba la compatibilidad de sus mundos natales con el delicado ecosistema social que era la educación superior entre las estrellas. La mayoría de estas especies procedían de lo que la Oficina del Censo Galáctico denominaba oficialmente mundos de tipo 1 o tipo 2. Lugares donde la vida había evolucionado en entornos razonables, sin demasiadas extinciones masivas, sin carreras armamentísticas entre depredadores y presas ni catástrofes geológicas. Mundos seguros, mundos civilizados, mundos donde la supervivencia del más apto había sido más una sugerencia amable que un mandamiento sangriento. Y luego estaba la Tierra. La Tierra, esa horrible bola giratoria de muerte y caos en algún brazo remoto de la galaxia, donde todo intentaba matar a todo lo demás en todo momento, donde la especie dominante había escalado hasta la cima de la cadena alimentaria, no a través de una armadura natural, veneno o tamaño, sino a través de una obstinada negativa a morir, combinada con un alarmante talento para fabricar cosas que mataban a otras cosas. La Tierra, que estaba clasificada como un mundo de muerte de tipo 9, una calificación que había obligado a la Oficina del Censo Galáctico a crear una nueva categoría porque su escala solo llegaba hasta el 7, y eso, de alguna manera, no era suficiente. La Tierra, que técnicamente seguía bajo una cuarentena blanda, porque la última vez que habían realizado un estudio completo, 3 investigadores habían muerto por lo que los humanos llamaban casualmente una bestia. La academia tenía exactamente una estudiante humana. Su nombre no importa para esta historia. En realidad, no, porque los nombres tienen poder, y la galaxia estaba a punto de aprender que algunos nombres era mejor no pronunciarlos. Lo que importaba era que tenía 19 años estándar, lo que en realidad era bastante joven para que un humano estuviera fuera del mundo, pero anciano según los estándares de las especies que alcanzaban la madurez completa a los 12 años. Estudiaba xenobiología con una especialización en literatura comparada, mantenía un promedio de 3,7 y tenía un trabajo de estudio en la biblioteca del campus, donde colocaba libros en las estanterías y se esforzaba mucho por no romper nada accidentalmente. Bebía demasiada cafeína, una sustancia clasificada como estimulante restringido para el 70% del alumnado. Corría todas las mañanas a un ritmo que para la mayoría de las especies sería un sprint. Sonreía mucho con esos dientes de depredador que tenía en la parte delantera de la boca, a la vista de todos. Los demás estudiantes le tenían pánico. No de forma evidente, claro está. Se trataba de una institución de enseñanza superior, y los estudiantes se enorgullecían de su sofisticación y sensibilidad cultural. No salían corriendo y gritando cuando ella entraba en el aula, aunque algunos de los estudiantes Silithin, cuyos antepasados habían sido animales de presa, se colocaban inconscientemente cerca de las salidas. No se negaban a trabajar con ella en proyectos grupales, aunque tendían a ofrecerse voluntarios para las partes de investigación en lugar de cualquier actividad que requiriera una proximidad física cercana. Eran muy educados, muy correctos, muy cuidadosos de no asustarla ni hacer movimientos bruscos en su dirección. Ella fingía no darse cuenta, bendita sea, y llevaba su vida estudiantil con una especie de alegría decidida
que sugería que o bien era ajena a las dinámicas sociales, o bien había decidido ignorarlas por completo. Probablemente lo segundo. Los supervivientes de Death World no podían permitirse el lujo de ignorar muchas cosas. Ese día en concreto, un jueves según el calendario estandarizado de la Academia, aunque eso no significaba nada para la mayoría de las especies presentes. Había asistido a su clase matutina sobre estrategias de adaptación xenobotánica, había almorzado sola en el rincón del comedor donde siempre se sentaba, había asistido a un seminario vespertino sobre narrativas poscoloniales en la literatura fronteriza y ahora se dirigía a la biblioteca para su turno de noche. Todo era muy normal, muy rutinario, muy seguro. No tenía ni idea de que la habían marcado. El grupo de casa se hacía llamar el colectivo Apex, porque claro, ¿cómo no? Los niños ricos de familias ricas de mundos ricos siempre se ponían nombres dramáticos cuando decidían jugar a ser peligrosos. Eran 5, todos varones según la definición de su especie, todos de 20 y pocos años, todos absolutamente convencidos de su propia superioridad en todos los aspectos importantes. Procedían de 3 especies diferentes, pero compartían los lazos comunes de demasiado dinero, muy poca supervisión y el tipo de aburrimiento que proviene de no haber tenido que luchar por nada en toda su vida. El líder, si es que se puede decir que un grupo así tiene un líder, y no solo un miembro más ruidoso, se llamaba Ketherick Voss. Era un Centauri, una especie que parecía como si alguien hubiera decidido crear un elfo, pero hubiera abandonado a mitad de camino y le hubiera añadido escamas. Su familia poseía una participación mayoritaria en un consorcio minero que operaba en 7 sistemas. Había cazado desde joven, empezando por animales pequeños en mundos preservados y pasando a presas más desafiantes en planetas safari controlados. A los 16 años había matado a una bestia de las crestas Toriana, lo que se consideraba todo un logro, a pesar de que la bestia había sido sedada, marcada y liberada específicamente para que los cazadores la mataran. Su sala de trofeos tenía 40 cabezas montadas en las paredes, cada una de las cuales representaba algo grande e impresionante que había disparado desde una distancia segura con munición guiada. Era, según los estándares de los mundos de tipo 1, un depredador ápice. Según los estándares de la Tierra, era una presa que se había vuelto arrogante. La idea se le había ocurrido 3 semanas antes, durante una conferencia particularmente aburrida sobre sistemas económicos a la que realmente no había prestado atención. Estaba navegando por su tableta de datos, mirando foros de caza y publicaciones jactanciosas, cuando se topó con un hilo de discusión sobre las especies de los mundos de la muerte. Alguien había publicado un comentario en broma sobre cómo un verdadero cazador iría tras un humano. Y aunque la mayoría de las respuestas habían sido desdeñosas u horrorizadas, Ketherick sintió que algo hacía clic en su mente. Un humano, un auténtico depredador de los mundos de la muerte. No una bestia de desafío diseñada en un mundo safari. No un animal que hubiera sido marcado, rastreado y semidomesticado antes incluso de que comenzara la caza, sino un peligro real, un prestigio real, el tipo de presa que haría callar y respetar a todos los demás cazadores, que demostraría de una vez por todas que él era el mejor. El hecho de que cazar seres sensibles fuera increíblemente ilegal no le preocupaba mucho. Las leyes eran para gente que no podía permitirse buenos abogados. El hecho de que los humanos fueran supuestamente peligrosos tampoco le importaba. No podían ser tan peligrosos. No tenían garras, no tenían armadura, no tenían veneno ni armas naturales. Eran blandos y pequeños y caminaban sin ninguna defensa visible. ¿Cómo podían ser realmente amenazantes? Había pasado 2 semanas planificando, otra semana adquiriendo el equipo necesario a través de canales que no hacían demasiadas preguntas. Redes aturdidoras, granadas de gas paralizante, un disruptor neural que desactivaría las funciones cerebrales superiores sin matar técnicamente. Todo ilegal, todo muy caro y todo diseñado para derribar presas grandes y peligrosas. Había reclutado a 4 amigos, no porque necesitara ayuda, sino porque tener testigos hacía que el logro fuera más real. Habían estudiado el horario de los humanos
identificado el punto perfecto para la emboscada y esperado el día adecuado. Hoy era el día adecuado. La tercera subpiso de la biblioteca rara vez se utilizaba, especialmente por las tardes. Albergaba archivos físicos a los que la mayoría de los estudiantes accedían digitalmente de todos modos. Filas y filas de contenedores de almacenamiento en un espacio climatizado para la conservación más que para la comodidad. La humana pasaba por allí todos los jueves por la tarde, un atajo desde el campus principal hasta las alas residenciales que le ahorraba aproximadamente 4 minutos de caminata. Era una criatura de hábitos. Habían aprendido que los humanos eran supervivientes basados en patrones, que preferían las raíces conocidas y las rutinas establecidas. Esa previsibilidad iba a hacer que la mataran o la capturaran. Aún no habían decidido cuál de las dos cosas. Catherine y sus amigos se colocaron en los archivos, repartiéndose a lo largo del camino que ella tomaría. Armas preparadas, equipo de grabación activo, porque por supuesto iban a grabarlo todo. Los comunicadores estaban en modo silencioso. Esperaron y el peso se sentía eléctrico, se sentía vivo, se sentía como el momento antes de que estalle una tormenta. Llegó justo a tiempo, empujando la puerta de acceso con su identificación de estudiante, la tableta en una mano y un termo de café en la otra. Tarareaba algo, una melodía humana que no significaba nada para nadie más. Sus pasos resonaban ligeramente en el espacio vacío. Parecía relajada, inconsciente, vulnerable. Catherine salió de detrás de una estantería, con el disruptor neural en alto, y sus amigos salieron de sus posiciones para rodearla. La trampa se había activado. Ejecución perfecta. Ella se detuvo y los miró, con la cabeza ligeramente inclinada, como hacen los humanos cuando están confundidos. Sus ojos se movían de uno a otro, contando, evaluando, sin mostrar miedo todavía, pero eso llegaría. Siempre llegaba. ¿Puedo ayudarles en algo? Su voz era tranquila, ligeramente desconcertada, como si hubiera entrado en la clase equivocada en lugar de en una emboscada. Se supone que esta zona está cerrada para los estudiantes en general después de las 6. No estamos aquí por los archivos, dijo Catherine, y puso toda la amenaza que pudo en su voz, el tono que había practicado precisamente para este tipo de momentos. Estamos aquí por ti, humana. ¿Sabes lo que eres? Eres una depredadora alfa de un mundo mortal. Eres peligrosa. Eres una presa digna de cazadores como nosotros. Esperaba miedo, tal vez ira, quizás una respuesta de huida, aunque habían bloqueado las salidas. Lo que obtuvo fue una mirada larga y silenciosa. Y entonces algo cambió en su expresión. No era miedo, era otra cosa. Algo que hizo que sus instintos, enterrados profundamente bajo generaciones de vida civilizada, gritaran de repente que había cometido un terrible error. «Oh», dijo ella en voz baja. «Oh, idiotas absolutos». Entonces se movió. Los humanos no parecen rápidos cuando caminan por el campus, siendo educados, fingiendo ser civilizados. Se encorvan, arrastran los pies, se mueven con una pereza casual que sugiere que no están realmente optimizados para el movimiento. Es una mentira. Todo es una mentira. Cuando un humano decide moverse con un propósito, cuando la respuesta a la amenaza se activa y la adrenalina golpea y millones de años de evolución gritan, «Sobrevive», dejan de fingir ser lentos. Dejó caer el termo y la tableta de datos. No los dejó en el suelo, sino que simplemente los soltó porque los objetos no importaban cuando la supervivencia estaba en juego. Recorrió los 3 metros que la separaban de Thrick antes de que su dedo llegara al gatillo del disruptor neural, extendiendo la mano para agarrar el arma y girándola con un movimiento que le rompió 2 dedos con crujidos audibles. Él abrió la boca para gritar, y su otra mano estaba allí, golpeándole la garganta con la palma en un golpe que le aplastó la tráquea y lo dejó caer al suelo, ahogándose, jadeando de repente, muy lejos de ser el ápice de nada. Todo sucedió en menos de 2 segundos. Los demás cazadores se quedaron paralizados, con el cerebro tratando de procesar lo que acababan de ver. Sus cuerpos aún no habían asimilado el peligro. Uno de ellos, un elviano llamado Tauro, que sostenía un lanzador de redes aturdidoras, finalmente comenzó a levantar su arma.
Ella ya se le estaba moviendo, acortando la distancia con largas zancadas, y cuando él disparó la red, ella ya no estaba donde él apuntaba. La red se extendió por el aire vacío mientras ella se acercaba por un lado. Le agarraba del brazo y utilizaba su propio impulso para estrellarle la cara contra un contenedor de almacenamiento con tanta fuerza que abolló el metal. Él se desplomó, inconsciente o muerto. Era difícil saberlo, y ella no se molestó en comprobarlo. 2 menos, quedan 3. Habían pasado 10 segundos. Los cazadores restantes finalmente se recuperaron de su sorpresa. El entrenamiento y el instinto entraron en acción, levantaron las armas y se coordinaron como habían practicado. Eran cazadores. Sabían cómo trabajar juntos, cómo acorralar a la presa, cómo usar el número y la posición a su favor. Se dispersaron, creando ángulos de fuego cruzado, y uno de ellos activó una granada de gas paralizante que comenzó a esparcir su contenido en el aire. Ella corrió hacia el gas, en lugar de alejarse, lo cual no era lo que ellos esperaban. Los humanos tenían esa cosa con el veneno. Se suponía que debían temerlo. Era una de las pocas amenazas que funcionaba de manera confiable en todas las especies. Pero ella había crecido en un mundo donde todo era venenoso en cierta medida, donde las plantas querían matarte y los animales querían matarte, y a veces el clima quería matarte. Y su especie había respondido a ese entorno desarrollando un sistema inmunológico que trataba las toxinas como un desafío personal. El gas paralizante le hacía llorar los ojos y le quemaba la garganta, pero no la detuvo. Ni siquiera la ralentizó, solo la enfureció. El cazador que había lanzado la granada, un centurai como Kethri, llamado Delas, tuvo exactamente un momento para darse cuenta de que el gas no funcionaba antes de que ella cogiera una tableta de datos de un escritorio cercano y la lanzara como un disco. Le dio en la sien con tanta fuerza que le rompió el cuello hacia un lado. Cayó al suelo con fuerza. 3 menos, 15 segundos. Los 2 últimos cazadores estaban retrocediendo, armas en alto, disparando. Pero estaban usando la configuración de aturdimiento porque querían capturar un trofeo, no cometer un asesinato. Y la configuración de aturdimiento necesitaba tiempo para surtir efecto. Necesitaba carga acumulada para abrumar el sistema nervioso. Ella aguantó los golpes, con los músculos bloqueados y espasmódicos por la descarga eléctrica, pero su impulso la llevó hacia adelante de todos modos. Y entonces estuvo al alcance y sus puños comenzaron a golpear, y los humanos se habían estado golpeando entre sí por deporte y por supervivencia desde antes de descubrir el fuego. El cuarto cazador recibió un golpe en el plexo solar que le detuvo el corazón durante 3 segundos completos, y luego una rodilla en la cara mientras se doblaba, lo que le destrozó la estructura nasal y le envió fragmentos de hueso al cerebro. El quinto y último cazador, el más joven, de solo 21 años, soltó su arma e intentó huir. Ella lo atrapó por detrás, le rodeó el cuello con el brazo en una llave de estrangulamiento que le cortó el flujo sanguíneo al cerebro, y lo mantuvo allí mientras él luchaba, se debatía, se debilitaba y finalmente se quedaba flácido. Ella mantuvo el estrangulamiento durante otros 30 segundos para asegurarse, y luego dejó caer el cuerpo. 28 segundos desde el principio hasta el final. 5 cazadores entrenados con armas militares incapacitados y muertos. Se quedó allí, en medio de la carnicería, respirando con dificultad, con una frecuencia cardíaca de alrededor de 160 latidos por minuto. Lo que, sinceramente, era bastante tranquilo para un humano en combate, y evaluó la situación. Esto, reflexionó, no era lo ideal. La adrenalina ya empezaba a desaparecer. Su cerebro pasaba del modo de supervivencia al modo de resolución de problemas y podía sentir cómo se instalaba la familiar claridad posterior a la lucha. Había matado a 5 personas. Bueno, técnicamente a 4, y había dejado a una gravemente herida, aunque Catherick había dejado de hacer ruidos gorgoteantes hacía unos segundos. Así que tal vez fueran 5 personas. Ellos intentaron matarla primero, lo que importaba desde un punto de vista moral, pero probablemente no importaría mucho desde un punto de vista legal,
dado que ellos eran ricos y ella era la aterradora alienígena del mundo de la muerte. Tenía que arreglar esto rápidamente, a fondo, de forma permanente. Los humanos eran buenos limpiando desastres. Habían pasado milenios descubriendo cómo ocultar las pruebas de sus actividades entre ellos, de sus presas, de sus depredadores, de sus rivales. En ese momento, era prácticamente una habilidad de supervivencia. Y aunque la galaxia tenía tecnología que la Tierra no tenía, esa tecnología funcionaba con principios que no eran tan diferentes de la tecnología terrestre. Y ella había vivido aquí el tiempo suficiente para comprender los sistemas. Lo primero era lo primero, los cadáveres. Los archivos de la academia tenían climatización, lo que significaba que el sistema de circulación de aire era independiente del campus principal. Los contenedores de almacenamiento que la rodeaban contenían medios físicos que necesitaban condiciones de conservación específicas, lo que significaba que eran esencialmente herméticos cuando estaban sellados. Empezó a arrastrar los cadáveres, lo cual era agotador porque no eran ligeros, y en ese momento funcionaba a base de adrenalina, metiéndolos en los contenedores más grandes que encontraba, apilándolos allí con sus armas y su equipo. Los contenedores tenían cerraduras digitales, pero éstas podían hackearse, especialmente por alguien que había pasado 2 años trabajando en la biblioteca y tenía mucho más acceso a los sistemas de lo que probablemente debería tener un estudiante trabajador. Selló los contenedores, configuró los protocolos de conservación al máximo frío, el tipo de frío destinado a muestras biológicas sensibles que debían permanecer congeladas durante décadas. Los cuerpos se congelarían por completo en una hora, y los cuerpos congelados no se descomponían, no olían, no llamaban la atención. Estarían efectivamente en almacenamiento criogénico, perdidos entre miles de otros materiales archivados en un sótano que casi nadie visitaba. A continuación, la sangre. No había tanta como cabría esperar, lo cual era bueno. La mayor parte del daño había sido interno, traumatismos por golpes contundentes en lugar de cortes o perforaciones, pero había algunas manchas en el suelo, algunas salpicaduras en los contenedores de almacenamiento, suficientes para llamar la atención en cualquier análisis forense serio. Encontró el armario de productos de limpieza, porque todas las bibliotecas tenían uno, y sacó los esterilizadores industriales que el personal de limpieza utilizaba para desinfectar las zonas de estudio. El producto estaba diseñado para descomponer los contaminantes biológicos a nivel molecular, porque realmente no se querían infecciones bacterianas entre especies en un lugar donde se mezclaban 400 biologías diferentes. Roció todas las superficies que pudieran tener rastros. Las frotó hasta dejarlas limpias y luego las roció de nuevo por si acaso. Lo siguiente fue el aire. El gas paralizante se había dispersado en su mayor parte, pero podía haber rastros que un sensor pudiera detectar. Activó un ciclo de ventilación manual, lo que obligó a toda la atmósfera del submarino a reciclarse 3 veces a través de los filtros. El sistema se quejó por el consumo de energía, pero obedeció. Luego estaban las pruebas digitales, que eran más complicadas. Las cámaras de seguridad cubrían la mayor parte de la academia, incluidos los archivos. Pero la cobertura no era tan exhaustiva como la gente suponía debido a las asignaciones presupuestarias, las preocupaciones por la privacidad y el simple hecho de que nadie esperaba realmente que se produjera violencia en una institución académica. Sacó su tableta de datos, accedió a los sistemas de la biblioteca con sus credenciales de trabajadora y comenzó a navegar por las transmisiones de seguridad. La seguridad de la red de la academia era decente, pero no excelente, porque de nuevo, nadie esperaba que alguien pirateara los archivos de la biblioteca. Encontró las imágenes de la última hora, las descargó en su almacenamiento personal y luego corrompió los originales con un script que hacía que pareciera un error de datos estándar, del tipo que a veces ocurre con los sistemas más antiguos. Mientras se ejecutaba el script, buscó otros dispositivos de grabación. Los cazadores habían traído su propio equipo, varias cámaras y micrófonos repartidos por el lugar de la emboscada para capturar su gloriosa victoria. Los encontró todos, los destrozó por completo,
y esparció los pedazos en diferentes contenedores de reciclaje repartidos por 3 plantas diferentes. Los datos que ya habían capturado probablemente se habían subido a un almacenamiento remoto. Pero eso estaría en servidores personales, cuentas privadas, nada conectado a los sistemas oficiales de la academia. Cuando los cazadores desaparecieran, nadie sabría dónde buscar esos datos. E incluso si los encontraran finalmente, para entonces la investigación oficial ya estaría cerrada. Trabajó metódicamente, repasando mentalmente las listas de comprobación, asegurándose de no olvidar nada. Su ropa tenía algo de sangre, no mucha, pero suficiente. Se la quitó y la metió en un contenedor destinado a residuos peligrosos, del tipo que se incinera en lugar de reciclar. La biblioteca guardaba uniformes de conserje de repuesto en el armario de suministros para casos de emergencia. Y aunque no le quedaban perfectamente, se acercaban bastante. Se cambiaría a su ropa habitual cuando volviera a su dormitorio. 2 horas después de la emboscada, los archivos parecían impecables. Suelos limpios, contenedores organizados, calidad del aire adecuada, nada en las cámaras, nada que sugiriera que hubiera pasado algo aquí, excepto un mantenimiento rutinario. Hizo un último recorrido, con la mirada buscando cualquier cosa fuera del lugar, y no encontró nada. Era perfecto. Cogió su bloc de datos y su termo de donde los había dejado, ambos milagrosamente intactos, y se dirigió a la salida. Le temblaban ligeramente las manos por los efectos de la adrenalina y el estrés, pero mantuvo la respiración estable y la expresión neutra. Solo era otro turno de noche en la biblioteca. No pasó nada interesante. Nada en absoluto. El camino de vuelta a las alas residenciales le llevó 6 minutos y se cruzó con otros 4 estudiantes por el camino. 2 Silithen y 2 calvarianos, ninguno de los cuales le dirigió más que una mirada nerviosa. Les sonrió, esa sonrisa humana y amistosa que mostraba todos sus dientes, y ellos se apresuraron a pasar. Normal. Todo era normal. Su compañera de habitación, Usana Miao, y una baliana llamada Cherid, que se comunicaba principalmente a través de cambios de color en su piel, estaba en su dormitorio compartido cuando ella llegó. Cherid mostró un patrón de colores de saludo, luego se detuvo y cambió a un amarillo anaranjado preocupado, lo que significaba que había detectado algo malo. Los belianos tenían excelentes sensores químicos, podían leer las feromonas y las hormonas del estrés en el aire. Una sesión de estudio difícil, dijo la humana con indiferencia, dirigiéndose a la ducha. El profesor Kellendor realmente nos machacó con el material del examen parcial. Sherritt mostró un azul comprensivo y volvió a su propio trabajo. La explicación fue aceptada sin preguntas porque era perfectamente normal, perfectamente creíble, exactamente el tipo de cosa que diría un estudiante después de una noche estresante. La ducha fue larga y muy caliente porque el agua caliente aliviaba los músculos doloridos y lavaba cualquier rastro de evidencia que quedara. Se quedó debajo del chorro y se dejó sacudir. Dejó que el miedo, la adrenalina y el choque posterior a la violencia actuaran en su sistema en privado, donde nadie pudiera verla. Había matado a 5 personas esa noche. Ellos habían intentado matarla primero, la habían cazado por diversión como si fuera un animal. Pero eso no hacía que el peso de lo sucedido desapareciera. Los seres humanos eran criaturas sociales, animales de manada, y matar a miembros de otras tribus seguía provocando profundas respuestas psicológicas, incluso cuando estaba justificado. Pero ella también había sobrevivido, que era el objetivo de todas las adaptaciones evolutivas que su especie había desarrollado. Había sobrevivido y se había asegurado de que no hubiera consecuencias por esa supervivencia. Y ahora podía volver a ser una estudiante que estudiaba xenobiología, trabajaba en la biblioteca y bebía demasiado café. Se secó, se puso ropa para dormir y se metió en la cama. Sherritt había puesto las luces en modo nocturno y su piel mostraba suaves patrones morados que indicaban que se estaba preparando para descansar. Todo era normal, todo estaba bien. La humana cerró los ojos y se durmió. La Oficina de Seguridad de la Academia recibió el informe de personas desaparecidas 37 horas después. 5 estudiantes, todos ricos,
todos de familias prominentes, no habían sido vistos desde el jueves por la noche. Sus habitaciones en la residencia estaban vacías. Sus tabletas no respondían a las llamadas. Sus últimas ubicaciones conocidas estaban dispersas por el campus sin un patrón claro. Las familias estaban preocupadas, lo cual era comprensible, y tenían el dinero y la influencia necesarios para que sus preocupaciones se convirtieran en la máxima prioridad de la academia. El jefe de seguridad Vilith, un kelboreano con 40 años de experiencia y cero paciencia con los niños ricos que causan problemas, puso en marcha una investigación completa, barridos de sensores en todo el campus y entrevistas con todos los estudiantes que pudieran haber visto algo. Análisis forense de las huellas digitales de los estudiantes desaparecidos. Registros físicos de todos los lugares que se sabía que frecuentaban. Lo intentaron todo, pero no encontraron nada. Los barridos de sensores no detectaron anomalías más allá de la radiación de fondo estándar y algunos restos químicos del trabajo de laboratorio. Las entrevistas no proporcionaron ninguna información útil, ya que los 5 habían estado relativamente aislados en su ámbito social. Y los pocos estudiantes que los conocían no pudieron decir mucho más que parecían normales el jueves. El análisis forense digital mostró que los estudiantes desaparecidos habían estado activos en sus dispositivos personales hasta aproximadamente las 18:87 del jueves por la tarde, momento en el que los 5 dispositivos se apagaron simultáneamente, lo que sugería un apagado coordinado o algún tipo de interferencia en la señal. Las búsquedas físicas no dieron ningún resultado. Revisaron las residencias, las aulas, las instalaciones recreativas, los comedores, las bibliotecas, todos los lugares. Un equipo incluso registró el sótano del archivo donde trabajaba la chica humana, revisando filas de contenedores de almacenamiento en busca de cualquier signo de alteración. Encontraron todo en perfecto orden. Los controles climáticos funcionaban con normalidad. No había pruebas de que nadie hubiera estado allí excepto el personal autorizado. La investigación entrevistó a la humana al tercer día. Se trataba de un interrogatorio rutinario, ya que ella trabajaba en uno de los últimos lugares en los que se había detectado la presencia de los estudiantes desaparecidos. Vileth llevó a cabo la entrevista personalmente, más por curiosidad que por sospecha. Ya había tratado con humanos cuando trabajaba en seguridad en una estación de especies mixtas cerca de los mundos fronterizos. Los humanos son criaturas peligrosas, pero suelen ser honestos al respecto. La chica se sentó en la sala de entrevistas con aspecto cansado y ligeramente preocupado, que era exactamente como se vería una estudiante inocente al ser interrogada por seguridad. Respondió a todas las preguntas directamente, mantuvo el contacto visual adecuado y no mostró signos de engaño o estrés más allá del nerviosismo normal. ¿Había visto a los estudiantes desaparecidos el jueves por la noche? No. Su turno había sido tranquilo, solo tareas rutinarias de archivo y mantenimiento de la base de datos. ¿Había notado algo inusual en los archivos? No, todo había sido normal. De hecho, había realizado una comprobación completa del sistema esa noche y todo funcionaba perfectamente. ¿Conocía a los estudiantes desaparecidos? En realidad no. Puede que los hubiera visto por el campus, pero no estaban en ninguna de sus clases y ella no socializaba mucho. Frege la observó atentamente, buscando señales, microexpresiones, cualquier cosa que sugiriera un conocimiento oculto. La chica le devolvió la mirada con calma, parpadeó a intervalos normales y mantuvo las manos relajadas y abiertas. O decía la verdad o era una excelente mentirosa, probablemente lo primero. ¿Qué motivo tendría una estudiante humana para hacer daño a niños ricos de familias prominentes? No había motivo, ni conexión, ni oportunidad realmente. Si se le ocurre algo más, póngase en contacto con nosotros inmediatamente, dijo Brilith, dando por terminada la entrevista. Incluso los pequeños detalles pueden ser importantes. Por supuesto, dijo la chica, asintiendo con seriedad. Espero que estén bien. Da miedo pensar que los estudiantes puedan desaparecer así sin más. Salió de la oficina de seguridad, volvió a su rutina habitual y la investigación continuó sin ella. Al final de la segunda semana, la administración de la academia
estaba recibiendo presiones de las familias para que involucrara a autoridades externas, posiblemente incluso a la seguridad galáctica, dependiendo de cuánto dinero se invirtiera en el problema. Pero las autoridades externas significaban admitir que la academia había perdido el rastro de 5 estudiantes, lo cual era terrible para la reputación de la institución. Y hasta que no tuvieran pruebas reales de un delito, no podían justificar ese nivel de respuesta. La conclusión oficial, presentada en un informe cuidadosamente redactado por 3 abogados, fue que los 5 estudiantes probablemente habían abandonado el campus voluntariamente por razones desconocidas, posiblemente algún tipo de broma o aventura que había salido mal. Sus dispositivos habían sido desactivados intencionadamente para evitar su rastreo. Su desaparición había sido coordinada y aunque se desconocía su paradero actual, no había pruebas de juego sucio en los terrenos de la academia. Las familias no lo creyeron. Pero sin pruebas que demostraran lo contrario, no podían hacer mucho más que contratar a investigadores privados y esperar. La academia aumentó las patrullas de seguridad, instaló sensores adicionales en zonas remotas y envió un mensaje a todo el campus recordando a los estudiantes los protocolos de seguridad y el sistema de compañeros. La vida continuó. Las clases siguieron. Llegaron nuevos estudiantes para el trimestre de primavera, sin saber que había ocurrido nada inusual, y los 5 desaparecidos se convirtieron en una leyenda del campus, una historia de misterio que los estudiantes comentaban en voz baja en los grupos de estudio y en las conversaciones nocturnas. La chica humana continuó sus estudios, mantuvo su nota media, trabajó en la biblioteca y bebió demasiado café. Corría todas las mañanas, almorzaba en su rincón habitual, asistía a sus clases y sonreía con esos dientes de depredadora a cualquiera que la mirara a los ojos. Los demás estudiantes seguían sintiendo un miedo silencioso hacia ella. Pero eso era normal, siempre había sido normal, y nadie la relacionaba con la desaparición, porque ¿por qué iban a hacerlo? Solo era una estudiante de la Tierra que intentaba formarse y encajar. Los contenedores del archivo secundario mantenían sus protocolos de conservación con clima controlado, funcionando de forma silenciosa y eficiente. Su contenido estaba congelado a 40 grados de Celsius, biológicamente inerte, prácticamente invisible, entre miles de otros materiales archivados a los que nadie accedía ni prestaba atención. El personal de limpieza revisaba la zona una vez a la semana, encontraba todo en orden y seguía adelante. Las patrullas de seguridad hacían sus barridos, buscaban anomalías y no detectaban nada inusual. El tiempo pasaba y la galaxia seguía adelante, porque la galaxia era grande y los individuos eran pequeños, y 5 niños ricos desaparecidos eran una tragedia para sus familias, pero apenas una nota al pie en el gran esquema de las cosas. 3 meses más tarde, durante una sesión de repaso de exámenes, un estudiante helviano cometió el error de sentarse demasiado cerca de la humana. Sorprendida, se giró de repente y soltó la pregunta que todos se hacían, pero que nadie se atrevía a formular. ¿Cómo es que no eres más peligroso? Vienes de un mundo mortal, pero estás siempre tan tranquilo. ¿No te molesta estar rodeado de una especie tan vulnerable? El humano sonrió, esa misma sonrisa amistosa que siempre utilizaba, y dijo algo que se convirtió en otra leyenda del campus a su manera. Lo que pasa con ser de un mundo mortal es que aprendes muy pronto a controlarte. Solo somos tan peligrosos como es necesario. El resto del tiempo solo somos personas que intentan salir adelante, como cualquier otra. El elviano asintió, aceptando esta sabiduría de una superviviente de probabilidades imposibles, y la conversación pasó a las preguntas de los exámenes, las estrategias de estudio y todas las preocupaciones normales de los estudiantes de cualquier lugar. Nadie se fijó en el ligero énfasis que había puesto en la frase «tanto como sea necesario», ni en la forma en que sus ojos se habían desviado brevemente hacia algo lejano cuando lo dijo. Nadie lo relacionó con los 5 cazadores desaparecidos que habían aprendido demasiado tarde lo que significaba cazar a un depredador alfa de la Tierra. La galaxia siguió girando.
Las especies civilizadas continuaron viviendo sus vidas seguras en sus mundos seguros, y los humanos siguieron siendo esa extraña y aterradora anomalía que todos se alegraban de que permaneciera principalmente en su mundo de muerte en cuarentena. La academia actualizó sus materiales de reclutamiento para enfatizar su compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes. El tipo de medida de relaciones públicas que sonaba bien y no significaba nada. Y en el subnivel de archivos de la biblioteca, los sistemas de control climático continuaban su eterno trabajo, preservando los materiales para las futuras generaciones de estudiosos, manteniendo las condiciones perfectas para el almacenamiento a largo plazo, funcionando exactamente como se había diseñado, sin errores, sin fallos, sin indicios de que nada fuera otra cosa que perfectamente, completamente, absolutamente normal. Lo que demuestra que lo más peligroso de las especies del mundo de la muerte no es su fuerza, su velocidad, su resistencia o su ridícula capacidad para sobrevivir a cosas que sin duda deberían matarlas. Es su capacidad para resolver problemas, su talento para adaptarse, su tendencia a analizar una situación imposible y averiguar no solo cómo sobrevivir a ella, sino cómo asegurarse de que nunca vuelva a ser un problema. Los cazadores habían venido después de clase, pensando que habían encontrado una presa fácil, pensando que un humano sería un trofeo que valía la pena llevarse. La chica del mundo mortal contraatacó, los mató a todos y borró las pruebas. Y luego volvió a estudiar para sus exámenes parciales, porque sobrevivir era una cosa, pero no había venido hasta una academia alienígena solo para suspender xenobiología. Al fin y al cabo, las prioridades eran lo que separaba a los seres civilizados de los meros supervivientes, aunque en su caso ser ambas cosas le estaba funcionando muy bien.